Hola, bienvenido al Escarabajo Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Hoy te vamos a estar hablando acerca de la enseñanza del Cuarto Camino de George Ivanovich Gurdjieff, de Ouspensky y de Maurice Nicoll, que fueron los tres principales divulgadores, Gurdjieff, el creador del sistema del Cuarto Camino. Ya hicimos una primera parte de estos videos donde hablamos de qué era el Cuarto Camino. Vas a encontrar en el título de cada video parte 1, parte 2, parte 3, donde te vamos a ir explicando los principios fundamentales del Cuarto Camino. Hoy te traemos en los grupos de estudio que nosotros hacemos y prácticas del Cuarto Camino, el segundo punto, aparte de la explicación de qué es el Cuarto Camino, que es el que el hombre y la mujer no es una unidad tal y como lo conocemos. No somos una unidad, somos una multiplicidad. ¿Qué quiso decir Gurdjieff con esto? Esto vamos a pasar a explicártelo. Para eso te vamos a explicar que la idea que tenemos de individuo, la palabra individuo quiere decir no dividido, es una idea ilusoria. Esto también está planteado en las enseñanzas orientales, donde se plantea la ilusoriedad del yo, Sí. lo ilusorio del yo. Este yo que conocemos nosotros como único, como consciente, en los últimos 2 siglos se le agrega Homo sapiens. ¿De dónde surge esta ilusión del yo? ¿Y por qué Gurdjieff dice que somos una multiplicidad? ¿Y por qué es tan importante darnos cuenta que somos una multiplicidad y que estamos fragmentados? El estar fragmentados no implica una condición patológica o de enfermedad mental en el individuo, sino que es propia de la ignorancia. En el budismo también se habla de esto al hablarse de que somos un conjunto de agregados. Claro. Tengan en cuenta, si no, vean el video anterior donde explicamos las influencias que tuvo el Cuarto Camino, Gurdjieff, en el poder elaborar toda su enseñanza. Veamos entonces, ¿de dónde surge esta ilusión de que somos un yo y cómo podemos demostrar que somos una multiplicidad? ¿Se refiere a las contradicciones que tenemos? Primero preguntamos de dónde surge la ilusión de que somos un yo. Entonces primero respondamos eso. ¿Qué es esta ilusión de que somos un yo? ¿De dónde surge? Surge por algunos motivos que son los siguientes. Uno, que tenemos un cuerpo. Cuando nos miramos al espejo, dice Gurdjieff, vos te ves como una unidad, porque vos no ves una cabeza separada de un ojo, separada de una mano, separada de una pierna. Vos ves como un todo orgánico. O no veo que tengo todos los días una cara diferente, siempre soy la misma persona. Bueno, yo veo que soy un cuerpo con todos los órganos integrados en una unidad, entonces digo yo. Sumado a eso también tenemos un nombre único, Nicolás, fulano, Suntano. Entonces, eso ya refuerza la ilusión de un yo único. El cuerpo y además el nombre. Estas dos ilusiones. Pero sumado a eso tenemos una también muy fuerte hoy que es psicológica, que es la idea del Homo sapiens y del ser consciente y de que este ego es todo. Recién hace un siglo en Occidente, un siglo y 2 décadas aproximadamente, Sigmund Freud empezó a hablar acerca de lo inconsciente. Y Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo y psicólogo suizo, profundizó mucho más en la idea del inconsciente. Hasta ese entonces, el individuo era solamente el ego. A partir de la Revolución Francesa, con el materialismo, el positivismo, solamente había un ego plenamente consciente, un ser social, racional, físico, racional, el iluminismo. Ahora, nos encontramos que eso es una ilusión, porque ya si hay un inconsciente, hay una fragmentación en nosotros. Esto que llamamos yo no es tal, porque hay factores inconscientes en nosotros. A todas estas personalidades, subpersonalidades que componen y que están aglutinadas en nosotros arbitrariamente bajo este sentido de identidad personal, Gurdjieff lo llamó yoes. Gurdjieff no dice que el individuo tiene un yo, sino que tiene yoes. Y en relación a lo segundo que vos decías de las contradicciones, podemos identificar que hay muchas personalidades en nosotros y muchas de ellas no son desconocidas. Algunas son más conscientes y otras son más inconscientes. Y digamos que para entender la idea de los yoes, o el teatro de los yoes, como presenta Gurdjieff muy lindo la idea, él dice que en este teatro de los yoes es como ir al teatro. Cuando yo voy al teatro veo a muchos personajes haciendo diferentes roles.
podemos ver esto también en nosotros mismos, que tenemos roles para todas las situaciones. Y algunos aspectos y roles nuestros desconocen otros roles, por eso esta sensación de contradicción. Tengo un grupo de yoes, un grupo de personalidades para ser así con mis amigos, otro con mi pareja, otro en mi trabajo, otro frente a opiniones políticas, otro a determinado grupo de amigos. Con los amigos del colegio soy así, con los amigos del trabajo soy asá. Esto genera una persona muy fragmentada y muy en contradicción. Podemos agregar además esta dualidad que tenemos entre lo público y lo privado. Otro grupo de yoes, están los yoes privados en la intimidad del hogar, que hoy los vemos en Facebook mucho, porque subimos en Facebook muchos de esos yoes, y otros los podemos ver públicamente. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, cuando notamos que tenemos voluntades encontradas entre sí, como quiero algo y no lo quiero a la vez, o durante un rato sí y al rato no, puede ser un trabajo, una relación, un proyecto, ¿no? Como el estar enemistado con uno mismo, como debatiéndose entre el sí y el no. Esos son dos personalidades contrarias dentro de uno. Exactamente. Podemos poner acá el gráfico de los yoes y un ejemplo de esto que vos decías muy bueno es que a la noche me propongo despertarme a tal hora a la mañana, con un yo, dice Gurdjieff. O sea, uno de esos yo que ven ahí ustedes es el yo que dice me quiero despertar temprano y pone la alarma en el despertador o en el reloj. A la mañana, otro yo que no tiene nada que ver con ese de la noche lo apaga. Y al rato vuelve a aparecer el otro yo a la mañana y dice ¿quién apagó el reloj? Y lo apagó otro yo. Esto se llama en la psicología lo inconsciente, todas estas personalidades múltiples que tenemos. Uno dice, pero qué locura, ¿tantas personalidades tengo? Y sí, es una condición de mucha fragmentación, que son los deseos. Cada yo tiene un deseo contrapuesto al anterior, lo que vos decías antes. Ahora deseo una cosa, en el minuto siguiente deseo otra y en el tercer minuto deseo una tercera. Esa no es una condición que puede llevar a una armonía interior. Así que lo que dice Gurdjieff es que ¿cómo es la práctica? Por medio de una técnica que vamos a hablar en los videos siguientes, que es la observación de sí, voy a elegir en mí a los mejores yoes. ¿Quiénes van a ser los mejores yoes? Eso cada uno de ustedes se lo tiene que preguntar, que está viendo el video y que quiera acercarse a estudiar estas ideas y aprenderlas. Los mejores yoes son los que quieren que nosotros vivamos una vida más armónica, más plena, más coherente, menos contradictoria, con más voluntad, sin ser enemigos de nosotros mismos. ¿Cuántos yoes enemigos tenemos y personalidades destructivas en nosotros mismos? ¿Es esa una condición que yo quiero que perdure? ¿Hay alguna técnica que me permita darle más fuerza a los yoes constructivos en mí, a las personalidades constructivas en mí? Esta es una idea novedosa que trae Gurdjieff, la idea de los yoes. Y es una idea que sienta las bases para una práctica psicológica seria, de poder distinguir en mí emociones, pensamientos y sensaciones que no me benefician para nada. Y ayuda a vencer un estancamiento también, que es el estar dejándome llevar a cada momento por cualquier nuevo yo que aparece, que viene a arruinar todos los planes, incluso de años de trabajo, por entregarme a un impulso, y luego viene ese círculo vicioso, ¿no? Entre la culpa, el arrepentimiento, y eso genera un estancamiento en el desarrollo de uno mismo. Completamente. Genera lo que los hindúes llaman karma, karma negativo. Yo puedo hacer lo siguiente como ejercicio si ustedes quieren, y esto es lo que da Uspensky como ejercicio. Agarren su reloj, como una especie de meditación, si lo quieren llamar así, agarren su reloj y vean, ya sea digital o con un segundero, sigan la aguja del reloj. Y mientras la siguen, vayan siguiéndola, no se dejen llevar por ningún pensamiento, por ninguna emoción ni por ninguna sensación. Solamente concéntrense en ver la aguja. Van a notar que la atención no la podemos mantener más de 40 segundos hasta que viene la próxima distracción, ya sea una incomodidad física, una sensación, ya sea una emoción negativa o una emoción o un recuerdo o un pensamiento que me aleja de estar concentrado viendo la aguja del reloj. Eso quiere decir que tengo poca voluntad sobre mí mismo. Y con esa poca voluntad, ¿cómo voy a lograr alcanzar la felicidad? ¿Cómo voy a alcanzar, cómo voy a poder yo ser una persona que sostenga su palabra? Y si yo soy así y los demás son así, qué bien nos espera. Por eso la idea del cuarto camino justamente es, primero, identificar que somos una multiplicidad. Y en esa condición de multiplicidad no se va a poder lograr mucho.
ni como individuo, ni como humanidad. Qué importante es esta idea que trajo Gurdjieff acerca de reconocer que estamos fragmentados y empezar a ir alcanzando la unidad. En los próximos videos te vamos a ir contando más acerca de cuál es la propuesta de Gurdjieff para identificar estos yoes, eliminar los que son destructivos en nosotros, transformar los que tienen deseos de aprender y acrecentar los positivos, que son los más conscientes. Bueno, creo que eso es todo por hoy, ¿no, Lu? Sí, y que estas prácticas implican un cambio en lo individual y que pueden llevar a un cambio en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Es como la semilla inicial de un cambio que puede darse no solo en cada uno separado, sino en todos como unidad. Es la semilla para lo que Gurdjieff llama la posible evolución del ser humano. No es garantizada, pero hablamos aquí de evolución interior, no evolución física, sino la evolución psíquica, para acrecentar nuestra conciencia, para ser más conscientes. La palabra consciente quiere decir con conocimiento. Conócete a sí mismo y conocerás a los demás y al universo. Hasta acá hoy llegamos con esta segunda parte de la introducción de las ideas principales del Cuarto Camino de George Ivanovich Gurdjieff, de Pedro Ouspensky y de Maurice Nicoll. Bueno, y los invitamos, los que quieran formar parte de los grupos de estudio que tenemos en nuestro centro sobre las enseñanzas del Cuarto Camino. Abajo les estamos dejando los contactos. Para alcanzar la verdadera unidad, porque el ser humano sí puede alcanzar la unidad. No está condenado a morirse fragmentado, neurótico y lleno de complejos. Puede realmente trascender eso. Enseñado en todas las enseñanzas espirituales de antaño y hoy modernamente de la mano de George Ivanovich Gurdjieff del Cuarto Camino y otras enseñanzas como son también la psicología del inconsciente colectivo y arquetipos de Carl Gustav Jung. Bueno, los esperamos en el próximo video. Gracias. Chao. Chao.